Hola, molt benvinguts una tarda més, una tarda de diumenge, amb un culte especial online de la nostra església, de la primera església evangèlica baptista de Sabadell. Molt benvinguts, molt benvingudes tots. Esperem passar una tarda d'alegria, de goig, de poder compartir, de poder lloar el Senyor en uns moments tan complicats per les nostres vides. Encara que estiguem lluny, avui ens sentirem tots junts, tots units, per poder lloar i donar glòria al nostre Déu. És etern el seu amor. Llueu el Senyor perquè és bondadós. És etern el seu amor. Que digui doncs Israel, és etern el seu amor. Obriu-me les portes de la justícia i entraré a donar gràcies al Senyor. Aquesta és la porta del Senyor, per ella entraran els justos. Et donaré gràcies perquè m'has escoltat i has estat la meva salvació. La pedra que rebutjaren els constructors s'ha convertit en la clau de l'arc. És el Senyor qui ha fet això. Ha estat un prodigi als nostres ulls. Aquesta és la diada que el Senyor ha preparat. Exultem i alegrem-nos-en. Ó Senyor, salva'ns ara, et prego. Ó Senyor, dóna'ns prosperitat, si et plau. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Des de la casa del Senyor us beneïm. El Senyor és Déu i Ell ens il·lumina. Iniciem la cerimònia amb rams fins als cors de l'altar. Tu ets el meu Déu i et dono gràcies. Déu meu, t'exalçaré. Llueu el Senyor perquè és bondadós. És etern el seu amor. Bé, doncs ara us convido a tots vosaltres a que fem una pregària per posar tot aquest temps en les mans del Senyor. Sí, Senyor, t'agraïm un diumenge més poder estar tots junts fent església. Senyor, t'agraïm perquè ens sentim acompanyats encara que estiguem sols a casa. Avui és un dia especial, Senyor, i volem celebrar-lo. Volem lluar-te i beneir-te, Senyor, un dia més a la nostra vida. I, Senyor, volem posar a les teves mans tot el que estem vivint, tota aquesta gent que et necessita, Senyor, i que sabem que nosaltres, Senyor, volem ser de consol per ells. Gràcies perquè ens dones energia i ens dones força per tirar endavant i et sentim cada dia al nostre costat. Gràcies perquè podem lluar-te i beneir-te, Senyor, i perquè podem compartir-ho amb tanta gent que et necessita. Gràcies, i donem les gràcies i tot ho demanem en el nom de Crist Jesús. Amén. Ara és el temps comunitari que tenim sempre en el nostre temps d'església i és el temps de recollir les nostres ofrenes i veureu aquí sota un número de compte que vosaltres podeu fer servir. Ja sabeu que ho podeu fer servir amb tota la tranquil·litat del món. Després continuarem, doncs, cantant i lloant el Senyor i ara donem pas a l'Elois i a l'Eli. Aclameu al Senyor tota la terra. Serviu al Senyor amb alegria, veniu joiosos a la seva presència. Reconeixeu que el Senyor és Déu, Ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos. Som el seu poble, les seves ovelles de la seva pastura. Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies, els seus atris amb cants de lloança. Doneu-li gràcies, beneïu el seu nom, perquè és bo el Senyor, és etern el seu amor i la seva fidelitat fins a la fi dels temps. Et rebem, Pare nostre, tot lluant el teu sant nom. Som aquí per tu. Som aquí per tu.
som aquí per tu. Som aquí per tu. I avui t'obro el meu cor, no t'amago res, tot el que sóc és teu. Només tu ets digne de rebre lloança, Senyor, renova'm el cor. Que aquest cant sigui un himne, que el teu nom ompli aquest lloc. Som aquí per tu. Som aquí per tu. Que el poder de la paraula doni vida a allò que era mort. Som aquí per tu. Som aquí per tu. I avui t'obro el meu cor, no t'amago res, tot el que sóc és teu. Només tu ets digne de rebre lloança, Senyor, renova'm el cor. I avui t'obro el meu cor, no t'amago res, tot el que sóc és teu. Només tu ets digne de rebre lloança, Senyor, renova'm el cor.
presència del Senyor és aquí. Li agrada la lloança del seu poble. És fidel i ha promès sempre estar amb qui lloa el seu nom ara i sempre. Sa presència és realitat molt més enllà del sentiment. És un riu que produeix sanitat. De meravellosa gràcia ens permet de gaudir. Sa presència ens envolta avui aquí. Sa presència ens envolta avui aquí. Déu fidel, tu ets l'únic Déu i et vull lloar, el meu escut, el meu refugi etern, et vull lloar, Déu fidel, Déu d'amor, Déu d'amor, gran és el teu nom i et vull lloar. Ets bondadós, sempre fidel estàs al meu costat, Déu d'amor, Déu fidel, Déu fidel, tu ets l'únic Déu i et vull lloar, el meu escut, el meu refugi etern, et vull lloar, Déu fidel. La entrada triunfal, Mateo 21, del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una haz matada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle: El Señor os necesita, pero luego los devolverá. Todo eso aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, macho y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo del animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino.
y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito el nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, la ciudad se agitó, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Bien, buenas tardes. Estamos otra vez en nuestro culto virtual y vamos a reflexionar en esta tarde acerca de Mateo 21, la escena de la entrada triunfal, y le hemos puesto por título a la reflexión de hoy el final de la cuarentena. No hace referencia al final de la cuarentena que todos deseamos, que ya podamos salir fuera, sino al final de una cuarentena especial y concreta de unos personajes que cuenta la historia. Pero no quiero hacer spoiler, más adelante vamos a ver. Antes que nada vamos a explicar un poco el contexto del pasaje que Noah tan amablemente nos ha leído. El domingo que estamos ahora es el domingo previo al domingo de resurrección y celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén. Los creyentes alrededor del mundo lo celebran de formas diferentes. Los católicos, por ejemplo, lo celebran bendiciendo la palma, y aquí en Cataluña y en España es una tradición muy arraigada. Lamentablemente, muchas familias no podrán hacerlo porque no podrán asistir a la misa y no podrán ir físicamente a la misa. Los protestantes no hacemos lo de la palma, pero para nosotros también es una festividad importante porque es el último domingo de Cuaresma. Es el domingo que marca el final de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa, que es la gran festividad de los creyentes. Es la fiesta donde celebramos que la muerte no pudo con Jesús, que Jesús es verdad que murió, Jesús es verdad que lo enterraron, pero también y sobre todo es verdad que resucitó. Y la resurrección de Jesús marca el inicio de nuestra esperanza. Y por eso para nosotros es muy, muy, muy importante. Y los creyentes alrededor del mundo celebran esta festividad a la que llamamos Pascua. Y la escena de la entrada triunfal en Jerusalén es muy conocida por todos los creyentes. Es el momento del Evangelio en el que Jesús muestra de forma visiblemente clara cuáles son sus pretensiones mesiánicas. Jesús no es un rey al uso. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús es nada más y nada menos que el Mesías prometido. Y para mostrar su realeza, Jesús entra en Jerusalén de la misma forma que entraron en Jerusalén y fueron entronizados los tres grandes reyes de la nación de Israel. Hablo de Saúl, David y Salomón. Hagamos un poquito de historia. Acompañadme a hacer este pequeño repaso a la historia de Israel. Sabéis que en la época de Jesús, Israel estaba dividida en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Y Jesús está ahora mismo allí en Jerusalén. Sin embargo, hubo una época en que los dos reinos eran uno solo, en que no había dos reinos, sino uno solo, un gran reino de Israel. Y en ese reino fue gobernado por tres grandes reyes, tres grandes monarcas: Saúl, David y Salomón. Y cuando Jesús entra en Jerusalén, de la forma en la que lo hace, es como si estuviese diciendo más o menos algo así como: mi reinado está directamente relacionado con los reinados de Saúl, David y Salomón. Y para ello, la figura del asno o del asna es muy importante. Y ahora vamos a explicar un poquito por qué. Mirad, Saúl, que fue el primer gran rey, el primer gran monarca de Israel, fue entronizado rey, fue elegido rey, fue declarado rey, nada más y nada menos que cuando estaba buscando las asnas de su padre. Eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Es curioso que la elección de Saúl como rey, la entronización de Saúl como rey, estuviese relacionada con unas asnas que se habían perdido. Saúl va a buscar esas asnas, y cuando el pueblo le ve que era un hombre alto, fuerte, hermoso, dice: queremos que este nos reine, porque si un hombre tan fuerte como él, y tan atrayente como él, y tan imponente como él, nos saca a pelea, seguro que ganamos contra los filisteos. Y lo eligieron mientras buscaba
las asnas de su padre. David, en segundo lugar, es proclamado rey y entra en Jerusalén, y la descripción de cómo David entra en Jerusalén y cómo es declarado rey en Jerusalén también es muy interesante. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 6 al 10. Quedaos con este dato porque más adelante vamos a explicar algo muy importante de lo que ocurre allí en esta cita que hemos mencionado. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 6 al 10, pero más adelante vamos a desarrollar, vamos a explicar un poquito esto. Pero veamos que la entrada de Jesús en Jerusalén también está imitando la entrada de David en Jerusalén cuando es proclamado rey. Y en tercer lugar, Salomón, ¿no? Hemos dicho que la entrada triunfal hace referencia a la entronización de Saúl, de David y de Salomón. Y en el caso de Salomón, Salomón es declarado rey, y para escenificar la entronización de Salomón, Salomón entra en la ciudad de Jerusalén montado, ¿a qué no sabéis en qué? Montado nada más y nada menos que en la mula de David. Eso lo encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 32. Así que lo que Jesús hace aquí, entrando en Jerusalén de la forma en la que lo hace, es como si estuviese diciendo: yo soy el verdadero rey de Israel. Yo soy el que realmente puede ocupar el trono monárquico aquí. Jesús está diciendo: mi reinado está directamente relacionado con los tres grandes reyes de Israel, Saúl, David y Salomón. Sin embargo, aunque Jesús conecta su entrada triunfal con la tradición de los grandes reyes de Israel, hay una diferencia sustancial que es la que vamos a analizar a continuación. Es realmente el tema central de lo que me gustaría compartir con vosotros a partir de este texto en esta tarde. Mientras los reinados de Saúl, de David y Salomón fueron reinados grandes, extraordinarios, fueron grandes reyes, reinaron con mano de hierro, reinaron con puño fuerte a todo Israel, fueron reinados donde los israelitas por fin pudieron vencer a sus vecinos, vencer a sus enemigos, pudieron realmente constituirse una nación y un reino como los reinos que tenían a su alrededor. Y aunque fueron recordados estos reyes como los tres grandes reyes de Israel, la verdad es que también sus reinados estuvieron manchados de sangre y de violencia. Hay una frase que dice: el poder corrompe, y el poder total corrompe totalmente. Y eso lo vemos en Saúl, el poder lo corrompió. Lo vimos en David, como habiendo empezado bien, su reino fue en decadencia. Y lo vemos también de manera muy ilustrativa en Salomón, quien también empezó muy bien su reinado, pero pronto se dejó seducir por el poder, las riquezas y todo lo que ello conlleva. Y al final del reinado de Salomón, el reino se rompió en dos. Cuando Salomón le dejó el reino a su hijo, el reino estaba tan tensionado, había tanta tensión en el reino, que el reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Así que, aunque Jesús dice que su entrada triunfal está conectada con las tres grandes tradiciones, los tres grandes reyes de Israel, Saúl, David y Salomón, también de alguna manera nos está diciendo que su reinado, aunque está relacionado con esos reyes, es completamente diferente al de ellos. Fijaros que dice el versículo 5 que hemos leído antes: decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti. Un rey como Saúl, David y Salomón. Tu rey viene a ti. Sin embargo, este rey viene montado sobre un asno, conectando con la tradición de los otros reyes, pero viene de manera humilde. Viene montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga, pero viene de manera humilde. No viene para imponer el reinado, sino que viene completamente diferente, con una actitud completamente diferente a como estos reyes al final mandaron y gobernaron. La diferencia entre los reinados de Jesús y los tres grandes reyes no reside solamente en que Jesús entra sobre el asno de manera humilde, sino también en cuál es la primera obra que Jesús hace tras entrar en Jerusalén. La primera obra que Jesús hace tras entrar en Jerusalén es deshacer una injusticia que Israel venía cometiendo, que Israel venía realizando desde los días del rey David. Y esto
es lo que vamos a ver a continuación. Acompañadme ahora para analizar cuál era esta injusticia que los hijos de Israel estaban cometiendo desde los días del rey David hasta los días de Jesús. Mirad, hace un instante comenté que cuando David entra en Jerusalén, lo que el texto nos describe, tal y como el texto nos lo explica, la entrada de David a Jerusalén tiene muchos parecidos con la entrada de Jesús también en Jerusalén. Y vamos a leer ahora lo que dice el texto del segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 6 al 8, que fue la entrada de David a Jerusalén. Porque para entender la entrada de Jesús en Jerusalén, tenemos que saber cómo entró David en Jerusalén. Sí, creo que se puede entender bastante bien, creo que se entiende bastante bien. Mirad qué dice el texto. Dice, entonces marchó el rey, hablando de David, marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales le hablaron al rey, le hablaron a David diciendo, los jebuseos, los que habitaban en Jerusalén, le dijeron, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar aquí. Es decir, los que habitaban en Jerusalén, que se llamaban los jebuseos, están diciéndole a David, no puedes conquistar esta ciudad, no vas a poder entrar aquí, porque aún los ciegos y los cojos van a poder rechazarte. Entonces dice el texto que David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y David dijo aquel día, y esto es la característica del inicio del reinado de David que Jesús deshace. Todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Es decir, desde los días del rey David había una tradición según la cual no se permitía que algunas personas que tuviesen defectos físicos, sobre todo en la mentalidad de la época, entraran en la zona central de Jerusalén, entraran en la ciudadela. Lo interesante del caso es que, mirad, pensad esto por un instante. Si todo el mundo tiene que ir a Jerusalén a adorar, si todo el mundo tenía que ir a Jerusalén a rendir culto al Señor, entonces había algunas personas a las que no se le permitía tener acceso a Dios, porque tenían algún defecto físico en la mentalidad de la época. En este caso, personas cojas y personas ciegas. No se les permitía entrar por las calles de la ciudad santa, no se les permitía llegar hasta el templo, no se les permitía ofrecer una ofrenda al Señor. Es decir, que de alguna manera se les tenía prohibido el acceso a Dios, se le tenía prohibido el perdón de Dios, se le tenía prohibido tener una relación con Dios, con el Dios de la vida. Entonces, cuando Jesús entra en Jerusalén, la primera cosa que hace es deshacer la injusticia que hizo David. La primera cosa que hace es dar acceso a la casa de Dios a aquellos que tenían la entrada prohibida. Y eso es lo que vemos en la otra parte del texto de Mateo 21 que aún no hemos leído. Vamos a leerla a continuación. Mateo 21, del 12 al 14, mirad qué dice. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y el versículo 14, que es el clímax de toda la narración, de toda la entrada de Jesús a Jerusalén, dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Lo voy a leer otra vez. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Es decir, en los dos textos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, y en Mateo capítulo 21, cuando se habla de la entrada triunfal de los dos reyes, de David en el segundo libro de Samuel y de Jesús en Mateo 21, se dice que ambos entran en la ciudad de Jerusalén. El primero, David, prohíbe que los ciegos y los cojos entren otra vez a la ciudadela, y Jesús, cuando entra en Jerusalén, lo primero que hace es permitir el acceso a personas que tenían el acceso prohibido. La entrada triunfal significó muchas cosas
para mucha gente en aquellos días. Pero hubo un grupo de personas para los que esta entrada triunfal supuso el final de una cuarentena que habían sufrido desde los días del rey David. Y esto es justamente lo que significa el Evangelio. El Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación que Jesús vino a proclamar y a vivir, nos dice que las barreras que los hombres han levantado para que no nos acerquemos a Dios son por fin derribadas. Este es el mensaje del Evangelio. ¿Por qué las personas seguían a Jesús? ¿Por qué las personas estaban encantadas con la predicación y con los gestos de Jesús? Porque mientras los líderes religiosos de la época tenían barrado el acceso, tenían vetado el acceso a Dios, Jesús lo que dice es, todo el mundo puede acceder a Dios. De hecho, Dios ha venido a encontrarse con el hombre en la persona de Jesús. Así que, de alguna manera, lo que podemos entender es que a partir de Jesús ya no hay lugares prohibidos. A partir de Jesús ya no tenemos prohibido el paso a acercarnos a Dios. A partir de Jesús cualquier persona puede acercarse a la divinidad. El final de la cuarentena espiritual ha acabado. Y por eso me gustaría subrayar este elemento en la reflexión de esta tarde. La referencia a los cojos y a los ciegos en la entrada triunfal es un dato que normalmente pasa desapercibido. Nos concentramos en las palmas, en el asna, en los gritos de alabanza de los jóvenes hacia Jesús, y eso está muy bien. Todo esto es genial, pero eso no es todo lo que dice el texto. En el texto hay una referencia, de alguna manera minúscula, una referencia que a veces se nos pasa desapercibida, pero desde la perspectiva de la comparación de los relatos de entronización, de los relatos en los que los reyes son entronizados y entran triunfalmente a Jerusalén, el dato que se me pasa desapercibido es un dato importante porque nos está explicando cómo es el reino de Jesús. Nos está explicando cuál es la característica fundamental de la entrada triunfal. Ya el texto nos iba apuntando manera, nos iba diciendo que la entronización de Jesús, la entrada triunfal, era diferente, era una entrada humilde, mansa, no llena de sangre, no manchada de sangre como la de los reyes previos, sino que era diferente. Sin embargo, con este último dato, con este gesto de Jesús hacia los cojos y los ciegos, nos dice realmente cuál es la característica fundamental de la entronización de Jesús. Y me gustaría que me acompañeses, me gustaría que hiciésemos una pequeña dinámica para acabar la reflexión en esta tarde. Imaginad que podemos montarnos en una máquina del tiempo y que podemos viajar hasta el año 33, hasta el domingo de Ramos del año 33. Y estamos allí, en las afueras de Jerusalén, estamos allí en las puertas de Jerusalén. ¿Qué vemos? Vemos mucha gente en un día de mercado posiblemente, mucha gente intentando entrar en la ciudad, mucha gente contenta porque la Pascua sería dentro de pocos días. Había mucha algarabía, había mucha gente de fuera, mucha gente de dentro, estaban las familias reunidas, era un momento muy especial, estaba todo el mundo en la calle. De repente, si estamos allí, en las afueras de Jerusalén, de repente las personas empiezan a poner sus abrigos en el suelo y los que no tienen abrigo empiezan a poner sus ramas, empiezan a cortar ramas y ponerlas en el suelo, y un hombre subido en un asna empieza a entrar por la ciudad y todo el mundo está aclamando, está gritando, está aplaudiendo, hay mucha algarabía y hay mucha felicidad, todo el mundo está sonriente, todo el mundo es feliz, y Jesús, yo me imagino a Jesús encima del asno también sonriendo, porque una de las características de Jesús es que Jesús era una persona muy alegre, muy sonriente, muy desenfadada, así que Jesús también está sonriendo, la gente está sonriendo, es un momento extraordinario, idílico, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que aunque todo el mundo está sonriendo, hay un grupo de gente que no está sonriendo. Hay algunos que no son felices. Hay algunos que no tienen alegría. ¿Cuáles son esos que no tienen alegría? Los mendigos en la puerta de la ciudad. Mientras todo el mundo está cantando, aplaudiendo, alegrándose, vociferando, Hosana el que viene en el nombre del Señor, hay un grupo que tienen la mirada perdida y la cara triste. Y ese grupo son los mendigos, los cojos y los ciegos, que no pueden entrar en la ciudadela de Jerusalén.
Y Jesús está ahí entrando en Jerusalén y de repente mira a esos mendigos y deja de sonreír. Y les dice, venid, venid conmigo. Y entonces entra con ellos y les abre el paso, les permite que entren por primera vez en sus vidas en la ciudadela de Jerusalén. Y allí dentro, en el patio del templo, Jesús los sana. Pero este elemento, el hecho de que Jesús los sane dentro en el patio del templo, no es un elemento mayor. Por eso digo que es el clímax de toda la narración. Mientras normalmente cuando leemos la entrada triunfal, pensamos que el clímax es la entrada cuando las palmas están ondeando, los abrigos están ondeando, los jóvenes están aplaudiendo y la bulla y la algarabía está desbordada. Mientras muchas personas piensan que ese es el clímax, yo creo que el clímax real es cuando Jesús entra por fin en Jerusalén, en la ciudadela, vuelca las mesas de los cambistas, les dice a los que estaban comercializando con la fe, a los que estaban poniendo barreras para que algunas personas no pudiesen acceder a la fe, les dice, la casa de mi Padre tiene que ser casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones, en un mercado. Y entonces allí, tras hacer esa denuncia política y profética, tras hacer esa denuncia de que no se puede comercializar con la fe, no se puede vender la fe, no se puede vender la salvación, no se puede vender el acceso a Dios, entonces Jesús demuestra realmente cuál es el sentido profundo y máximo del Evangelio, y es recuperar a aquellos que están fuera, recuperar a aquellos que están perdidos, recuperar a aquellos que llevan toda una vida sintiéndose excluidos del amor y la presencia de Dios. Dice el texto que Jesús les dejó entrar y allí dentro del templo los sanó. ¿Qué quiere decir esto? La sanidad y la restauración de las personas perdidas se hace realidad, se experimenta en la presencia de Dios. Muchas veces la iglesia también le ha barrado el paso a la gente que estaba necesitando de Dios. Muchas veces la iglesia, por su religiosidad, por su costumbre, por su forma de ser, o porque a veces nos concentramos demasiado en las palmas y poco en lo que Jesús dijo e hizo, muchas veces nos quedamos solamente en la celebración, pero nos olvidamos que Jesús también vino a restaurar y a buscar lo que se había perdido. Y yo creo que esto es el gran sentido de la reflexión de esta tarde. El final de la cuarentena para aquellas personas que habían estado desde los días de David en cuarentena. Desde los días de David alejados de Dios. Desde los días de David habían tenido prohibido el acceso a Dios. Y cuando Jesús entra en escena, y cuando Jesús entra de manera triunfal, y cuando Jesús está explicando cuál es el sentido mesiánico de su propósito y de su misión, entonces, ¿qué hace Jesús? Deshacer una gran injusticia. Jesús permite que aquellos que tenían la entrada al templo prohibida puedan entrar al templo. Y Jesús nos dice que es allí, dentro del templo, allí, delante de la presencia de Dios, donde estas personas experimentan sanidad, restauración y salvación. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que imitar a Jesús. No tiene que imitar a David, prohibiendo la entrada a grupos de personas, prohibiendo la entrada a los pecadores, prohibiendo la entrada a personas que no son perfectos o que no tienen una vida perfecta. Si la iglesia hace esto, se está comportando como David y pienso que es una injusticia. Lo que la iglesia tiene que hacer es imitar a Jesús. Y en medio de la algarabía y de la celebración, también acordarnos de aquellos que lo están pasando mal. También acordarnos de aquellos que llevan una vida de rechazo y exclusión. También acordarnos de aquellas personas que por un motivo o por otro han estado excluidos de la presencia de Dios. Dejarles entrar delante de la presencia de Dios, y es allí, dice el texto, y es allí donde experimentarán salud, restauración y salvación. Creo que justamente ese es el clímax de la historia, y pienso que esto es el énfasis que la iglesia tiene que aceptar. La misión de la iglesia es la misión de Jesús el Domingo de Ramos. La iglesia tiene que estar atenta a la gente marginada, a la gente triste. La iglesia tiene que estar atenta a las personas que están
en cuarentena espiritual. Como os he dicho, la Iglesia no debe imitar a David, diciendo estos pueden entrar o estos no pueden entrar. La Iglesia tiene que imitar a Jesús, permitiendo que todos aquellos que están necesitados de amor y de esperanza reciban la salvación que viene de Dios. Estamos en tiempos de Cuaresma. La mayoría de nosotros no podemos salir de casa, pero sí podemos mostrar el amor de Dios a la gente que lo necesita. Y si tenemos la oportunidad de mostrar el amor de Dios a la gente que lo necesita, hermanas y hermanos, hagámoslo, hagámoslo. Como dice Mateo 21:14, y en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, llegamos al final de esta reunión virtual. Queremos daros las gracias por acompañarnos un domingo más desde vuestros hogares a esta reunión en la primera Iglesia Evangélica Bautista de Sabadell. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Ahora vamos a hacer una oración y después de la oración vamos a escuchar un hermoso postludio. Así que acompañadme por favor a orar. Señor, te damos las gracias porque nos has permitido reunirnos en esta tarde, reunirnos de manera diferente, como ya llevamos algunas semanas haciéndolo. Gracias porque nos has dado la oportunidad de estar conectados a la red. Nos has dado la oportunidad de adorarte, de alabarte, de sentirnos comunidad, aunque sea de manera diferente. También te damos las gracias porque nos has dado la oportunidad de leer tu palabra y de aprender de ella, de ser retados a imitarte a ti y no imitar a aquellos que comercializan con la fe o a aquellos que le prohíben el paso a la gente marginada y necesitada. Señor, gracias porque nos retas a ser más como tú. Gracias porque el gran mensaje del Domingo de Ramos es el mensaje de la apertura de tu reino a aquellos que lo necesitan. Señor, ayúdanos a recordar esto y a aplicar esto en nuestra vida. Y aunque estamos confinados y aunque estamos en cuarentena, ayúdanos, Señor, a mostrar tu amor a aquellos que lo necesiten, Señor. Te lo pedimos y te damos infinitas gracias en tu nombre. Amén. Muy bien, muchas gracias y ahora viene el postludio.